Ahora sí, vamos a comenzar en esta mañana. Ya llevamos 22 conferencias desde el lunes 1 de mayo. Es una bendición ese esfuerzo maratónico. Es de un maratón esta carrera, no es de un sprint de 100 metros, es un kilómetros fuertes en la palabra de Dios. Y hoy vamos a entrar a la conferencia 22, el antiguo y el nuevo, oculto revelado. Y estamos en la tercera parte de esta serie de conferencias sobre cosmovisión cristiana. Ya vimos creación, ya vimos caída, estamos en redención. Así que le agradecemos al maestro Carlos Hebreros Telles, que es nuestro conferencista como cada semana, y vamos a hacer una oración para comenzar. Así que vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por esta oportunidad que nos das de ser firmes, de perseverar en tu palabra, de acomodar nuestras agendas lo más posible para poder estar aquí y dedicar ese tiempo especial a escuchar tu voz. Gracias por tu siervo, Carlos, el maestro Carlos Cebreros, que nos da ese esfuerzo también de su parte en preparar la clase, que no es solo pararse frente a una cámara, sino es realmente invocar a tu espíritu para que sea quien le ilumine a través del estudio de tu palabra y nos pueda compartir esta riqueza espiritual que disfrutamos lunes a lunes. Te lo agradecemos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Adelante, Amén. maestro. Sí, gracias, mi estimado José Luis. Una bendición tenerte y a todos los demás amigos, hermanos que están aquí presentes y a los que están aquí en línea. Bueno, nuestro curso fue muy ambicioso, de meses, ¿verdad? Bueno, a mí me está haciendo de bendición. Si bien yo estudié teología, pero ya hace más de 35 años y luego un poquito más filosofía cristiana. Pero ahora con la licenciatura de Teología Reformacional, la verdad me he quedado sorprendido de todo lo que necesitamos aprender, ¿eh? Y gracias a Dios, pues Dios me trajo este curso de Teología Reformacional, ¿verdad? Que es la base, es el libro de Spyman que escribió, gracias por la vida, este siervo de Dios, que nos ha dejado esta teología reformacional y pues la hemos, también le hemos dicho que es nuestra cosmovisión cristiana, creación, caída y redención. Bien, pues y nos estamos basando en este libro. Bien, pues vamos a hablar del antiguo y el nuevo, oculto y revelado, ¿verdad? Eh, Bien, aquí ya iniciamos con la primera lámina. Eh, Bien, aquí están eh, vamos a decir, escritos, ¿verdad? Israel, bueno, la historia de Israel. También está aquí el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, pues es un libro que luego no lo leemos porque, pues la mayoría ocupa más libros que el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo y Nuevo Testamento, el canon, que es el canon, ¿verdad? El canon es nuestra caña de medir, ¿verdad? Es la regla, es lo que significa el canon, la regla que pues a través de todos los sínodos de la historia, pues se hizo una investigación profunda bajo la guía de Dios, y decidieron que los 66 libros forman el canon, ¿verdad? Y cuando habla el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo que se generó a través de Cristo Jesús, la iglesia universal, ¿verdad? Van de la mano a lo largo de la historia de salvación. Bueno, pues eso es lo hermoso que todo esto es, a última instancia, es la historia de la salvación, ¿verdad? Sin esta obra de salvación en Cristo, pues no seríamos nada, hermanos. La verdad, pues cada uno de nosotros es testimonio vivo de cómo Dios nos ha renovado, nos ha hecho nuevas personas, participamos de la comunión con el Espíritu Santo, nos da una visión diferente de la realidad, ¿verdad? Y podemos dar nuestra opinión de todas las cosas de acuerdo a su palabra. La escritura es el ente con el cual nosotros vemos esta realidad y es la que alumbra nuestra vista, nos da claridad
para caminar, ¿verdad? Y poder decirle a la gente también de esta historia hermosa de la salvación. Bien, pues bueno, la palabra de Dios es la medida por la que Israel es pesado y hallado en falta. Y en efecto es también para nosotros. La palabra de Dios, ¿verdad? Es la que nos va diciendo en dónde estamos mal, en qué estamos bien, qué tenemos que hacer. es nuestra guía, ¿verdad? Es nuestro faro, es nuestra lámpara, es nuestra luz para caminar bien en esta vida terrenal que Dios en su misericordia nos ha permitido nacer. Bien, el Antiguo Testamento habla de la historia de la nación escogida por Dios. Pues hay que darle crédito al pueblo de Israel, ¿verdad? Que Dios, pues en su misericordia escogió a Israel, ¿verdad? A lo mejor podemos decir, bueno, ¿y por qué no escogió a México? Bueno, pudo haber escogido a otra nación, pero pues Dios en su amor, él quiso escoger a una pequeña nación, ¿verdad? Eran de las más pequeñas en aquel entonces. A ver, ¿por qué no usó a Babilonia, Egipto? Pudo haber escogido a naciones tan poderosas, pero mismo escogió a un pueblo débil, pequeño, que ha sufrido, pero pues lo escogió. Es que así es Dios. Dios escoge luego a lo más débil, a lo peor, ¿verdad? Para manifestar su gloria, ¿verdad? Y no digamos, oh, yo por mis esfuerzos soy esto, he logrado estas cosas. Pero no, Dios nos escoge débiles, ¿verdad? Y nos transforma, nos redime para manifestar su gloria, ¿verdad? Su liberación. Dios liberó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y de su culpa al quebrantar el pacto. El pueblo de Israel, a él, con ellos, hizo el pacto de Dios, de redención, de amor, de cuidado. Pero el pueblo de Israel, los que hemos leído la historia de Israel, ¿verdad? Ha sido rebelde, ha quebrantado el pacto, pero Dios muestra misericordia. Pero recordemos que es la regla de fe y vida de cada generación, el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver que también forman el canon el Nuevo Testamento. Sigamos con el Antiguo Testamento, hablan, habla con plena autoridad. Es nuestra autoridad, es nuestra norma ley, es nuestra palabra ley, el Antiguo Testamento. Yo creo que nos falta mucho amar la enseñanza del Antiguo Testamento. Yo personalmente, pues sí, creo que debo de cada día más esforzarme en estudiar más el Antiguo Testamento, historias preciosas de redención, de salvación. ¿Verdad? Luego queremos ser muy activistas, para allá y para acá, eventos, congresos, todo. Pero yo creo que hace falta que nos detengamos, estemos tranquilos y ocupemos tiempo para reflexionar en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Así que el Antiguo Testamento nos habla del progreso y desarrollo de la ley, cómo se fue desarrollando la ley de Dios, no solamente la ley, sino también la de los profetas, la profecía y la sabiduría que existe en el Antiguo Testamento, con que Dios juzga continuamente a su pueblo. Es la medida con que nos somete a todos, a su pueblo primeramente, ¿verdad? Y acuérdense, hermanos, que cuando no hay regla, no hay normas, no hay leyes, hay un desorden, ¿verdad? En todos los pueblos que no han tenido normas y leyes que rijan los destinos, hay un desorden tremendo, ¿verdad? Al rato guerras, pleitos, divisiones. ¿Por qué? Porque no se someten a las leyes. Y lamentablemente, pues luego tenemos gobernantes que dicen, no, que pues que a poco la ley es la ley, ¿no? Entonces, y pues la ley, las leyes que tenemos se desprenden de la ley de Dios, porque son buenas para dar orden, porque Dios es un Dios de orden. Y entonces también el Nuevo Testamento nos llama al arrepentimiento, a la renovación de vida y mantiene viva la esperanza mesiánica del Mesías.
Todos sabemos, los que hemos estudiado el Antiguo Testamento, que allí existen decenas, si es que cientos de promesas de la venida del Mesías, del ungido, de Cristo, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Así que por eso tenemos que estudiar, conocer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay muchos que sí han estudiado la palabra de Dios y pues 70, 60 años que han tenido de vida, pues mucho de ese tiempo de años los han dedicado al estudiar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y han terminado sus vidas, ¿verdad? Han muerto en Cristo, en Dios. Pues que Dios nos permita morir en el conocimiento de su palabra, hermanos. Es una riqueza inigualable. Israel ha sido desleal, pero también fiel al pacto de Dios. Que Dios nos encuentre fieles, hermanos, ¿verdad? Hasta el último momento, hasta el último respiro de la vida, que podamos, pues, escuchar la voz del Señor y que nos diga que siervo fiel ha sido, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Así que pues que Dios nos permita así escuchar esa declaración de nuestro Señor Jesucristo, serle fiel, porque todos somos como el pueblo de Israel, muy rebeldes, hermanos. Queremos hacer lo que queremos, ¿verdad? Sin tomarlo en cuenta a Él. Por eso somos semejantes al pueblo de Israel, que no estamos dispuestos a vivir conforme a su pacto. Somos también parte del pacto, ya eso lo vimos en la historia del pacto, en la clase pasada, ¿verdad? Somos parte del pacto en Cristo Jesús. Nuestra esperanza de estar en la fidelidad de Dios y en las promesas de la venida del Mesías, del Cristo, del ungido, del Salvador. Sin Cristo, hermanos, toda la escritura no tendría sentido, porque el hilo conductor del Antiguo Testamento y del Nuevo, pues es Cristo Jesús. Él es el pacto, Él cerró el pacto total, el pacto perfecto. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Dios. A Él pues merecen hincarse toda reyes. Todo mundo debe de arrodillarse ante su presencia, porque Él es el Salvador. Y aquí ya entramos al Nuevo Testamento, así se llama la lección, Antiguo y Nuevo, ¿verdad? Lo oculto y la revelación. Y quiero pensar que en el Nuevo hay revelación también, como en el Nuevo. Hay revelación de Dios. Toda la escritura es inspirada, es revelada por Dios. El Nuevo Testamento se enfoca a la liberación inmerecida por otro nuevo comienzo de Dios en Cristo Jesús. Bueno, pues quiero pensar que el nuevo comienzo de este pacto, pues en su máxima expresión es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el mismo Dios hecho hombre. A mí me sorprende, ¿verdad? Que Él dividió la historia antes de Cristo hace, DC después de Cristo. Es impresionante saber que Cristo Jesús, el Dios mismo, el Creador, se hizo hombre y habitó entre nosotros, caminó y dio muestras de su gran poder, de su mensaje de redención, de salvación, ¿verdad? Y Él dijo claramente: yo soy, ¿verdad?, el camino, la verdad y la vida eterna, el Salvador, el que perdona pecados, porque los judíos en aquel entonces como que no les gustaba esa expresión, ¿verdad? Y creo que por ahí se enojaron mucho, como decía, solamente Dios puede perdonar. Y dice, pues para que vean que yo tengo poder para perdonar, le digo a levántate y anda, y se levanta y anda. Es una muestra de que Cristo Jesús puede perdonar también pecados, aparte de sanar, hermanos. Por eso le debemos a Cristo, nos debemos a Él, porque Él pagó por nosotros.
Nosotros el castigo que Él recibió en la cruz, nosotros lo merecíamos. Por eso Él es el nuevo comienzo. Queda claro nuestro entendimiento del Evangelio, de las buenas nuevas, de la interrelación del pacto antiguo con el nuevo. La interrelación, quiero enfatizar esto, porque ese es el tema. Así se llama el antiguo y el nuevo, ¿verdad? Lo oculto y lo revelado. Y la revelación, pues, es Cristo Jesús. Así que tengamos claro que tanto el antiguo como el nuevo hay una interrelación. No podemos separarlo y decir, no, pues el antiguo es mejor, más importante. O decir, el Nuevo Testamento es mejor y nada más leo el Nuevo Testamento. Y ya así hay comunidades cristianas que nada más leen el Nuevo Testamento, pero no, es todo el antiguo y el nuevo, hermanos. Que quede bien claro. Dos partes del mismo canon, ¿verdad? Ya dije, canon es la regla, la medida de Israel y la iglesia. Así que, hermano, pues es nuestra norma ley, toda la escritura. Si queremos caminar en orden, en luz, en claridad, pues tenemos que basarnos en la escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tenerlo presente. Separar al Nuevo Testamento del Antiguo es como cortar una flor que carente de sus raíces, pronto se marchita en nuestras manos. Pues sí, ahora entiendo, ¿verdad? Imagínense, a él cortan una rosita, por muy hermosa que sea, sáquenla de sus raíces, de allí, de su tierra, y por muy hermosa, se va a empezar a marchitar, va a morir. Así que, pues, el Nuevo y el Antiguo Testamento, pues la verdad es lo que nos da vida. Sin la palabra viva, no podemos vivir en este mundo, hermanos. Antes de Cristo, antes de conocer su redención, su obra redentora, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero en Cristo hemos encontrado ese perdón, ¿sí? No teníamos propósito, andábamos perdidos, desorientados. Eso lo tenemos que decir, ¿verdad? Y decirlo a todo mundo que Cristo Jesús es la luz, es el camino. No perdamos la oportunidad de, en el camión, en el metro, a nuestro vecino, a nuestros amigos, ¿verdad? Decirles que Cristo es el camino. Hoy en día la gente está desorientada, es como ovejitas sin pastor, desorientadas, perdidas, y que necesitan alguien que las guíe. Y pues nos ha puesto Dios en su misericordia que seamos luz para los demás, ¿verdad? Hay que serlo, hay que hacer realidad eso. Sí, las marcas del Antiguo Testamento permanecen indelebles en el Nuevo. Pues gracias a Dios por este libro. Hay muchos libros, ¿verdad? Todas las religiones tienen su libro sagrado. ¿No es así, hermanos? Yo me pregunto, bueno, pues nosotros tenemos la escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero las otras religiones también tienen su libro sagrado, ¿verdad? Y dicen que pues está inspirado por una divinidad, lo que nosotros hemos dicho que no, solamente hay una palabra escrita que es la palabra de Dios, la escritura. Así que bueno, pues por eso es que existen tantas religiones, cada quien exalta a su ídolo, a su divinidad, ¿verdad? Así que no somos los únicos que tiene a su a su divinidad. Nosotros creemos en Jehová, en el Creador, en el Dios de Israel, en el Dios de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob. En ese Dios creemos nosotros. Y su palabra ahí está escrita. Y así que pues tenemos un gran reto, hermanos, un gran compromiso de dar a conocer esta palabra, ley de Dios. Si no la damos a conocer, hermanos, ¿verdad? Allá de nosotros, Dios
pedirá cuentas. Teniendo esta palabra, esta luz preciosa, no la enseñamos. Es como si quisieran ustedes guardar una lámpara abajo de una mesa, ¿verdad? Tenerla allí escondida. Nosotros tenemos que poner en alto la luz del Evangelio en todo lugar, en la Cámara de Diputados, en la familia, allí en el gobierno, allí en la empresa, en la oficina, en el campo, ¿verdad? En el taller, allí en la carpintería, en todo lugar, hermanos. Sí, no solamente allí en el culto, en la iglesia que le llamamos, en el edificio, no, tenemos que predicarla en todo lugar y en todo tiempo. Como dice Pablo, que demos testimonio, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Jesús mismo no es una persona aislada, ejecutando una misión, él solo. Bueno, pues aquí el autor, ¿verdad? Dice que pues no es un llanero solitario, ¿verdad? Él solo, ¿no? Quiero pensar que es parte de la Trinidad, ¿verdad? Y aparte, pues él formó a sus apóstoles, él no vino a quedarse solo con el mensaje de salvación, él formó, enseñó, dio ejemplo, ¿verdad? Y desafió a hombres, a pescadores, a gente pública, a Mateo, a Pablo, gente preparada de todo tipo, pescadores. Así que nosotros el mensaje debe ser para todos, no solamente para un sector, ¿verdad? No solamente para los pobres, para los necesitados, para los drogadictos, sino para todos, cultos, incultos. ¿Verdad? Es para todo el mensaje de salvación. Cristo el ungido, eso es lo que significa Cristo el ungido. Es la encarnación de las esperanzas mesiánicas, el ungido de Dios. La totalidad de la historia de redención proviene del pasado y culmina en Cristo, en el ungido. En él se culmina todas las cosas. Él es el principio y el fin, es el alfa y omega. Alfa y omega, principio y fin. Él es eterno. Un día estaremos con Él en su presencia. Así como Él fue, dice, allá estaremos con Él, hermanos. La vida no se termina con la muerte. Gracias a Dios, porque también hay vida en Cristo Jesús, hay vida eterna. Maravillosamente Él prometió que Él fue a preparar morada para sus hijos, para su pueblo. Así, pero también es importante que vivamos el hoy aquí en esta creación, en esta vida terrenal. También tenemos una misión. Tenemos que hacer de este país, nuestra familia, esta nación, este pueblo, aportar lo mejor que podamos hacer, hermanos. ¿Verdad? Si nuestro país está en riesgo, pues tenemos que luchar por nuestra familia, como Nehemías. Acuérdense que él luchó contra una oposición muy fuerte. Él quería reconstruir los muros de Jerusalén, pero él tenía claro su misión de reconstrucción. Nosotros tenemos que reconstruir, reformar, que también tiene el mismo sentido, reformar aquello que ha sido deformado, ¿verdad? Hay que formarlo de acuerdo a la forma que Dios creó en el principio de todas las cosas. Acuérdense que ya vimos la creación, que la creación la hizo maravillosa y buena en gran manera. Bueno, pues es el modelo a seguir, ¿verdad? El hombre cayó en pecado, desvirtuó su vida en primer lugar, caminó diferente al plan de Dios, ¿verdad? Y también afectó la estructura de alguna forma, ¿verdad? Las instituciones de la familia, la misma vida, el mismo gobierno, la misma empresa. Cuando no están sometidas al Creador, al orden de Dios, se trae desorden, hermanos. Por eso nosotros tenemos la palabra más segura, efectiva, de sanidad, es el medicamento para esta humanidad, hermanos.
Nosotros, la palabra de Dios nos da dirección correcta. Bien, refiriéndose al éxodo de Israel, de aplicarlo a Jesús, en Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Se refiere pues, a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, pues nos hace recordar a Israel que sufrió mucho. Estábamos platicando aquí que 400 años de esclavitud. Imagínense, 400 años. ¿Ustedes aguantaríamos qué medio siglo de un país, con un país, con una dictadura, hermanos? 50 años, medio siglo, porque estamos en riesgo de tener una dictadura aquí en nuestro país, hermanos. Si nosotros no tomamos la dirección de este país, se puede convertir en una dictadura, un autoritarismo, y para salir de un autoritarismo, híjole, cuesta mucho, hermanos. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para que ya no continúe esta visión totalitaria, ¿sí? Así que pues en nosotros está la responsabilidad, hermanos. Dios nos puso como cabeza para conducir los destinos de esta nación mexicana. Bueno, ejemplo nos ha sido dado en Cristo Jesús, ¿verdad? De traer redención, rescate. Aquello que está perdido, Cristo lo salvó, lo trajo. Ahora nosotros hay que llevar ese mensaje de salvación. Y ese mismo pasaje en Mateo 2:15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto te llamé a mi hijo. Sí, sí, recuerdo de que precisamente Cristo Jesús, ¿verdad? Él fue perseguido. Él andaba para allá y para acá porque Herodes creo que lo quería matar, ¿no? Tuvo que esconderse, ¿verdad? A los niños, mató a muchos niños porque a ver si entre ellos iba el niño Jesús, ¿verdad? Entonces así y sigue la muerte de bebés hoy en día, ¿verdad? Tenemos que parar esas leyes, ¿verdad? Contra los niños. Cristo Jesús quiere que los niños estén con Él, ¿verdad? Porque de los tales es el reino. Así que pues hermanos, tenemos gran tarea para legislar a favor de la niñez, de la juventud, de la familia, de todo, leyes buenas. Y Cristo Jesús pues es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios nuestro Creador, el gran legislador, el supremo legislador que nos ha dado leyes. Y por eso debemos de basarnos en sus leyes para legislar leyes buenas. En Efesios 2, 20 y 21 quise poner de estos dos versículos porque van unidos. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y no solamente de los apóstoles, sino de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ya? La piedra del ángulo es la piedra principal, ¿ya? En quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El edificio bien construido en Cristo Jesús, que es la roca, es la piedra del ángulo, hermano, pues es lo principal del edificio. Sí, hermanos, en Cristo se puede edificar, ¿verdad? La familia, el gobierno, la educación. Él es la piedra angular. En esa roca es fundamento suficiente para edificar cualquier institución. ¿Sí? Pónganle otro fundamento. A ver, Marx, Nietzsche, Federico Nietzsche, la ideología de género, o a Hitler, a ver, ya ven cómo destruyó
mandó a matar a tantos judíos, a otro dictador, a Pinochet, a quien, a un comunista, a tantos que hemos tenido en América Latina, a un Castro, la familia Castro, a un Maduro, imagínense, un Ortega en Nicaragua. A ver, que sean ellos la piedra, vamos a edificar allí en estos líderes. No, hermanos, tenemos que edificar en la piedra del ángulo, que es Cristo Jesús. Esa es nuestra base. Tanto el Antiguo y Nuevo Testamento es Cristo Jesús, el pacto perfecto. Así que tenemos que edificar en este fundamento. Así lo hicieron los apóstoles y los profetas. Este teólogo, Albert Van Ruller, échenle allí a Google, hagan clic y van a ver todos los libros que ha escrito. Aquí nada más están unas letras, unas líneas de él, pero sí, cuando uno ve siervos de Dios, todo lo que han escrito y lo que dicen, sí, nos motiva a prepararnos, a conocer estos siervos de Dios que han escrito y nos han legado tanta literatura para prepararnos, ¿verdad? Y él dice esta pregunta: ¿existe solamente un canon en el sentido de que solo el Antiguo Testamento es el canon y el Nuevo Testamento nada más que un agregado al final a modo de glosario explicativo? ¿Verdad? Pues esta pregunta de momento no se capta rápido, pero como que aquí, ¿a poco nada más el Antiguo Testamento sería el canon y el Nuevo no? El Nuevo tenerlo ahí como un glosario explica, no, sino es todo es el canon, el Antiguo y el Nuevo, hermanos. Sí, así que ya volvamos, como se les enseñó en este curso, que tenemos que empezar desde Génesis hasta Apocalipsis, así se estudia la Biblia, ¿sí? Luego algunos, no, nada más lee el Nuevo Testamento, ¿no? Lee la vida de Cristo, no, tenemos que enseñarles a los nuevos y aún a los viejos en Cristo, que estudien desde el Antiguo hasta Apocalipsis, hasta todo el Nuevo, ¿verdad? No hay que caer en esa negligencia, hermanos, de la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchos hombres que han estudiado la palabra de Dios. Entonces, se va a oír feo, ¿no? A lo mejor va a decir hermano, ¿para qué pregunta eso? Pero, ahí les va la pregunta. ¿Ustedes cuántas veces han leído toda la Biblia? ¿1, 2, 3, 4, 10 veces, 20 veces, 50 veces, 100 veces? Hubo un siervo de Dios, un inglés, que leía la Biblia de rodillas. Se me hace increíble eso. Este siervo de Dios puso de estos casas para niños huérfanos, niños de la calle en Inglaterra. Puso muchos. Y aparte era un hombre de oración. Así que pues hermanos, sí, hay que confesar de que sí hemos descuidado la palabra de Dios por estar, ¿verdad? Me acuerdo cuando María y Marta, creo que entró Jesús a su casa, ¿no? Y una estaba bien afanada y una estuvo allí con Jesucristo atendiendo. Y Cristo dijo, María ha escogido la mejor parte. Bueno, yo quiero interpretar eso de que pues estar escuchando a Jesús es lo hermoso, ¿no? Estar a sus enseñanzas, ¿verdad? Bueno, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y siguiendo con Van Ruller, es holandés, ¿sí? Holanda, cada día veo que sí era una potencia cultural, ¿eh? Sí tenía bastante gente muy preparada, pintores, músicos. Bueno, pues quiero pensar que el Evangelio produce grandes artistas, ¿verdad? En la pintura, en la música, que
dirigen todos esos ciencias o arte para glorificar a Cristo Jesús. Dios quiera que México se convierta en una potencia en las artes que glorifiquen a Cristo. Una potencia económica, pero que lo económico lo sepan dirigir bien. En primer lugar, que sepan que de Dios viene y puedan utilizar ese recurso para bendición de todos. Nos hace falta mucho, hermanos. Bueno, este ruler responde a esta pregunta, a la pregunta de ese momento, ¿verdad? Dice, el Nuevo Testamento, por decirlo así, no es más que un apéndice, no, o sea, no es un apéndice destinado a aclarar algunos conceptos extraños. ¿Ya? No es un apéndice o un glosario, ¿sí? Y dice, expresado aún más vigorosamente, aquí lo dice más contundentemente, el Nuevo Testamento es la proclamación, ya del Nuevo Testamento, es la proclamación definitiva del Antiguo Testamento como única y auténtica palabra de Dios en el mundo. Ya con esto queda aclarado, hermanos, que tanto el Antiguo como el Nuevo es la auténtica palabra de Dios. ¿Sí? Ha habido una batalla tremenda del canon, ¿verdad? Unos tienen otros 5, le agregan otros libros, porque por ahí andan muchos libros que quisieron agregarlos como parte del canon. Más de 20. Sí, más de 20, yo conté como más de 20. Pero miren, quedó estos 66. Bueno, el canon, ¿verdad? De mucho estudio, siglos estuvieron reuniéndose para analizar el canon. Y llegaron a esta conclusión, ¿verdad? De los libros del Antiguo y del Nuevo. De esta manera, el Nuevo Testamento es como un índice al final del libro, el Nuevo Testamento, anunciando que ahora está completo en el Antiguo Testamento. En una forma muy singular, el Nuevo Testamento cierra el canon, así como el Señor mismo cerró la puerta detrás del arca de Noé. Qué bonito, ¿verdad? El Señor fue el que cerró la puertita esa del arca de Noé. Así es el Nuevo Testamento, que cierra, ¿verdad? Todo el pacto de salvación. En efecto, el arca, ¿verdad? Símbolo de salvación para esta humanidad, nueva humanidad de los que sobrevivieron. ¿Qué vamos a decir entonces de Jesucristo? Representa la recopilación y el resumen de las promesas de Dios que se encuentran más o menos dispersas en el Antiguo Testamento, de manera que ahora uno las puede seleccionar más fácilmente y disponer más rápidamente de ellas. Bueno, hermanos, pues ahí está la escritura, el Antiguo y el Nuevo, hermanos. ¿Qué decisión vamos a tomar, hermanos? ¿Vamos a hacer del libro de la escritura como nuestro libro número 1? ¿O nada más lo vamos a tener ahí como en nuestro librero, como un libro, ¿verdad? Así el mejor, ¿no? Y que se empolve y que le lleguen hasta las arañas, telarañas, ¿no? Por no leerlo, hermanos. Leer la escritura debe ser nuestro deleite para conocer las grandes maravillas de Dios para este tiempo. Pero queda claro que los conceptos de Van Ruler tienen un efecto directo sobre la pregunta referida a un canon cerrado. Y aquí van una serie de preguntas que sí sería bueno oírlas. Hay que reflexionarlas un poco más. Esas preguntas, pues, están en el libro de Teología Reformacional. Pues estudien esa teología, hermanos. Son una serie de preguntas que hay que contestarlas. ¿Quedó el canon bíblico esencialmente cerrado con Malaquías y no con Apocalipsis? Sí. Ya había proclamado la esencia del mensaje de salvación en el siglo IV antes de Cristo.
¿Acaso es la venida de Cristo un anticlímax? ¿Acaso nos dejan los evangelios una sensación de no importa? Son preguntas que, bueno, pues a mí de hecho, pues como que me sacan así que como interrogantes, ¿no? Que hay que contestar. Sí. Dice, como antídoto al dispensacionalismo práctico, los conceptos de Van Ruler pueden servir como un correctivo muy necesario, porque retirar el Antiguo Testamento amenaza más drásticamente a la vida de la iglesia actual que cambiar dramáticamente el centro bíblico de gravedad tal como lo hace Van Ruler. Pero hay algo mejor. La unidad orgánica de los dos testamentos, vista como promesa y cumplimiento, lo que está latente, oculto, en el antiguo se hace patente, plenamente revelado en el nuevo, tal como lo dice el antiguo adagio. Esto se acerca más al corazón del asunto, lejos de apoyar un descuido del Antiguo Testamento. Este concepto subraya su carácter indispensable para el correcto entendimiento del Nuevo. Por eso el comentario de Hendrikus Berkhoff van al grano. Y con esto terminamos, ¿verdad? Este es nuestro sentir, esto es lo que nosotros creemos. La teología reformada está particularmente interesada en enfatizar que para un correcto entendimiento del Nuevo Testamento dependemos enteramente de las experiencias y conceptos del Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Sí, así que pues hay que acudir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es la explicación pues completa. Bueno, pues a ver qué les parece, hermano, la explicación, qué les llamó la atención, qué entendieron o qué no entendieron, qué les parece, una preguntita por ahí, a ver si la puedo responder. A ver, un comentario aquí nuestro hermano José Luis. Aquí está también Alonso, hermano Alonso, ¿qué comentario? A ver, vamos a empezar con... Yo no estuve al principio de la conferencia, por dejar a mis hijas, pero creo que en las lecturas de las láminas que estaba viendo aquí en la computadora, a ver si aquí me escucha mejor ahí. Ahí está, es que estabas allá, perdone, hermano. Sí, cuando Romanos... Bueno, yo me quedo con la idea de que... Es que me anda la maestra, perdónenme. Bueno, ya se nos va.
Se nos fue el que estaba explicando, pero yo me quedo con la idea de que ni uno ni otro es más importante, hermanos, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que en Cristo Jesús está la explicación más clara, ¿verdad? Del pacto, que sin él, pues la verdad, todo queda incompleto. O sea, no podemos pensar que el Nuevo Testamento es menos importante. Eso es lo que yo he entendido, sino que todos por igual, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. A ver. Sí, Romanos, por ejemplo, que es mal interpretado. Ya llegó otra vez. Sí, es que aparecieron mis hijas, perdón, y creí que era algo más urgente y ya la atendí. Sí, entiendo eso. Todo el canon bíblico, 66 libros, son palabra de Dios. El consejo de Dios está de Génesis 1:1, Apocalipsis 20:27, completito. Pero como iglesia general, como dice Van Ruller, se ha abandonado el Antiguo Testamento, pero casi por completo. Y se toma el Nuevo Testamento solo como palabra. Y por ejemplo, Romanos habla mucho, no habla sobre salvación, sobre soteriología, sobre justificación. Romanos está hablando de unidad, que somos un cuerpo en Cristo en una iglesia de gentiles y judíos, que cuando el edicto de Augusto César en el 35 después de Cristo, que sacó y expulsó a todos los judíos, incluidos Priscila y Aquila en Hechos 22, que lo menciona que Priscila y Aquila salieron y llegaron con Pablo, cuando regresan a Roma, los judíos encuentran una iglesia muy gentil, muy liberal, no judía. Entonces los judíos empiezan a recriminar diciéndoles que tienen que regresar a la ley, a las obras de la ley, a Moisés. Y Pablo les dice, oigan, no, somos un cuerpo. Entonces el tema de Romanos no es salvación, es unidad, es ser un nuevo cuerpo. Entonces pasa, porque por ejemplo, cuando interpretamos Romanos capítulo 3, que dice, no hay uno, todos se perdieron, aún se hicieron inútiles, normalmente se interpreta esa parte como que el ser humano es un pecador de nacimiento. Cuando vamos a las referencias a ese Romanos 3:10, está en Salmos 2 veces repetido, híjole, no me acuerdo si es Salmos 34 y Salmos 114, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es ese necio en el corazón el que se ha perdido como oveja, el que no hace nada bien, el que no hay justo ni aun uno. Y a veces nos olvidamos de muchas cosas en el Antiguo Testamento que están olvidadas o borradas para nosotros. Y es que el valor del Antiguo Testamento es tan valioso porque Jesús solo tuvo Antiguo Testamento, pero él dice que todo estaba dicho, todo estaba cumplido. También sus mismos apóstoles y hasta Juan en el 95 después de Cristo, ellos cierran el canon con los libros de los Nuevos Testamentos, pero sin conocerlos. Ellos no leyeron a Pablo, a Santiago, a Hechos, ellos leyeron solamente el Antiguo Testamento. Entonces, si los cristianos del primer siglo podríamos pensar que hasta la Reforma leyeron solamente el Antiguo Testamento, porque en la Reforma ellos quitan los deuterocanónicos, todos los otros libros escritos en el tiempo del Segundo Templo, la Reforma los quita, aunque se leyeron mucho, los quita. Y obviamente en el Nuevo Testamento hay 1000 apócrifos más, el Evangelio de Judas, el Evangelio según el propio Jesucristo, el Evangelio de María Magdalena, son libros adicionales que no están. Entonces, me parece muy interesante lo que hace Van Ruller. Entiendo que cambia el centro de gravedad a decir, hey, es el centro del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es un glosario, es un apéndice, lo está diciendo en sus textos como lo dice, que explican, que aclaran, que profundizan en lo que el Antiguo Testamento ha dicho. ¿Vale? Entonces, es muy interesante lo que hace Van Ruller. Y también, luego en nuestras Biblias creemos que el Antiguo Testamento acaba en Malaquías. Pero no, el Antiguo Testamento acaba hasta la muerte del testador. Dice Hebreos 6:11, ¿no? Que el testamento aplica hasta la muerte del testador. Entonces, el Antiguo Testamento es hasta la cruz de Cristo. Y después de la cruz de Cristo, empieza el Nuevo Testamento con la iglesia de Cristo. Y bueno, son cosas que uno va descubriendo y también me va asombrando, pero me gustó mucho lo que dijo Albert Van Ruller. Y tenemos esa necesidad urgente de conocer el Antiguo Testamento. Obvio, el Antiguo Testamento es 77% de la Biblia. Entonces nos quedamos solamente con un 23, 28% del Nuevo Testamento y se nos hace difícil el estudio del Antiguo Testamento. Pero que muy bien, maestro, me gustó mucho eso de oculto revelado y ya repasaré la primera parte que me perdí para ver si no yo perdí alguna cosa en el camino.
Bien, bueno, pues, ¿alguien más? Al- Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Sí estuviste en toda la, la conferencia? ¿Qué escuchaste o qué no escuchaste o qué no entendiste? Bueno, buenos días o tardes, no sé qué son, pero espero que estén bien, de salud todos y que, pues gracias por la oportunidad nuevamente de poder seguir estudiando. Yo creo que realmente nunca vamos a terminar de estudiar, pero enfocándonos en esto que mencionaste como el título de la conferencia, yo me quedaría con la palabra revelación y o con lo que está paralelamente asociado, que es misterio y que pues es algo progresivo, realmente no tenemos una revelación de golpe, ¿no? Inmediata, eh, impactante o momentánea, e incluso aquellos personajes bíblicos que en algún momento la tuvieron. Por ejemplo, podemos citar a Moisés cuando está cumpliendo con su trabajo y él está exiliado. Entonces, para nosotros es fácil decirlo, pero yo creo que de los que estamos aquí probablemente ninguno tenga la experiencia de haber huido de su casa paterna, sabiendo que quien te había criado ni siquiera eran tus padres, sino que estuviste en riesgo de morir y que, en fin, y luego encima de eso tienes que huir. Y entonces estás incluso trabajando cuidando ovejas que ni siquiera son tuyas, ¿no? Y en ese momento es cuando ve la zarza y entonces lo que queda escrito y que nos llega a nosotros es un momento de su reflexión y de su análisis, cuando dice, voy a ver qué cosa es esta maravilla. Una zarza que está incendiada y que no se consume. Ojo, para el momento en el que él reflexiona esto y así está escrito, quiere decir que estuvo un buen rato viendo porque pudo ver que efectivamente se quemaba y se quemaba y se quemaba y no se consumía. Entonces esto ya le llama la atención y es entonces cuando se acerca y ya enfrente de esta zarza escucha la voz, ¿no? Quítate los zapatos porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Y aquí está el punto de la revelación, del misterio, de lo que no es conocido, y que Dios decide revelárselo a él, pero lo hace poco a poco. Y ustedes se acuerdan poco tiempo después el enorme conflicto que tiene cuando ya va con el faraón, pero antes de que se presente al faraón, hay un momento en que dialoga con Yahvé y le dice, oye, Yahvé, voy y no me van a creer. ¿Quién voy a decir que me dijo lo que me dijo? Si me preguntan el nombre de quien me envió, ¿qué les digo? Y entonces, lo que queda escrito ahí en el Éxodo, ustedes recuerdan, yo soy el que soy. Dile, yo soy es el que me está enviando a ustedes. Y ese yo soy, que es una de las, desde el punto de vista gramatical, para nosotros es claro el yo soy, pero mis amados hermanos, vamos a cerrar tantito esa página y vamos a suponer que estamos enfrente del médico, del psiquiatra, del psicólogo y te dice, ¿y tú quién eres? Y entonces nuestras referencias son el INE, el IFE, nuestra acta de nacimiento y un currículum, ¿no? Pero ¿realmente eso eres? Se dan cuenta entonces de la carga de significado que tiene el momento en el que Dios se revela a Moisés, ¿no? Y bueno, cierro esa página y me voy rápidamente. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Entonces imagínense la importancia que tiene el que podamos tener no una liga de tipo histórico, gramatical o teológica con respecto de qué conecta el antiguo con el nuevo, sino que la revelación de Dios es algo que se da en forma progresiva
y que es y nosotros somos el enorme privilegio de que ya tenemos el canon cerrado. Ya, o sea, eh, y está escrito, ¿no? Que no le agregues ni le quites, porque entonces vas a ser sujeto de juicio, ¿no? Entonces, ahí está todo lo que necesitamos para entender qué es lo que Dios ha querido revelar. Ahora ya esto lo tenemos que contextualizar en la experiencia personal de la relación con Cristo, de la relación con la Trinidad, que se da además en el espacio y en el seno de una comunidad. Nunca se da solo, ni siquiera ustedes, el concepto de la Trinidad revelado implica no soledad, al contrario, la Trinidad no es más que la revelación expresa y perfecta de lo que es la intercomunicación interpersonal. Entonces, la base de la comunidad y de la comprensión de lo que Dios ha dicho se da en comunidad, nunca se da, por eso es que los monjes no se realizan, ¿no? Ya hubo un tiempo en que la iglesia cristiana tomó, me voy a alejar del mundo, me despego, me encierro allá pero no, resulta que es la comunidad en donde se da precisamente esa revelación, el descubrimiento paulatino del misterio. Y el Señor Jesucristo nos dice algo impactante, ¿no? Nos dice, bueno, escudriñen, no dice lean, estudien o profundicen, no, dice escudriñen. Esa es la traducción. Ahora, el castellano es tan rico que podemos claramente distinguir entre buscar, investigar, profundizar, indagar, cavar y escudriñar. Y el Señor dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Así que en el Señor Jesucristo está la revelación, aquella que Adán y Eva, con todo respeto, nunca pudieron comprender, ¿no? Y que se perdieron y que yo me imagino que deben haberse arrepentido. Les ha de haber dolido. Qué bárbaro cuando se dieron cuenta, ¿no? Entonces, ese ejemplo que tenemos es verdaderamente muy significativo. Entonces, en síntesis, cada vez que abordamos el estudio de la Biblia con método, con calendario de lectura, con dirección, con asistencia, con ayuda, individualmente, pero en comunidad también, es donde podemos encontrar y conocer poco a poco esa revelación. Tal y como dice el significado de la palabra apocalipsis, ¿no? Apocalipsis significa correr el velo o desvelar poco a poco, ¿no? O sea, es una cosa que se va dando de manera paulatina. En síntesis, yo diría, mis amados hermanos, con todo cariño y con todo respeto, el Señor, en su sabiduría y su misericordia, nos ha dado una cierta velocidad en el cerebro, así como los coches que tienen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta sexta. Pero nunca vamos a ir a la velocidad y al ritmo del Señor, ¿no? Salvo con lo que Él nos ha dado. Bendiciones y una excelente oportunidad por compartir. Muchas gracias. Sí, está bien, hermano, pues nos, nos aclaras muchas cosas, nos animas a escudriñar la escritura, porque es el libro más conocido y todo, pero luego, no sé, pero tenemos que luchar para disciplinarnos en el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo decía hace rato que luego somos muy activistas, pero creo que también tenemos que detenernos para empezar a profundizar más de la palabra de Dios. Y más teología, ¿no? Ya estas son palabras de estar conociendo el pensamiento de los teólogos, como Van Ruler y otros muchos. Sí tenemos que tener claridad las posiciones y pues ahorita estamos tratando de comprender la teología reformacional, ¿verdad? Este curso de Spyman. Y pues vamos a seguir. Gracias, Alonso. Tú ya hiciste la maestría allá en el seminario de Edimburgo, Texas. Sí, sí, gracias a Dios ya pude completarla. Terminé la maestría, terminé el doctorado también, ¡Ay, justamente, sí, no, ya pues ya después de, caminaste! sí, del año 17 empecé y yo ya iba encarrerado, pero me dijeron, no puedes recibir título de doctorado aquí en ITS si no primero haces la maestría. Ah, Y sí.
dije, bueno, pues el doctor Roberts es el que manda junto con todo el staff, así que pues le seguimos y gracias a Dios ya en septiembre del año pasado, sí, en el 22 fue cuando ya me pude titular, gracias a Dios ya, Ya el doctorado, pues gracias a ya Dios por tu a la vida, orden, sí. hermano Alonso, y pues luego me gustaría tener comunicación contigo porque vienen conferencias magistrales, una cada mes, ¿verdad? Una cada mes. Vamos a iniciar, yo creo que a partir de octubre, porque ya te está terminando septiembre, entonces a final de octubre queremos hacer iniciar las conferencias magistrales, ¿verdad? Invitados especiales aquí. Primero Dios, vamos a tener un saloncito especial y vamos a grabar y diversos temas. A ver, luego platicamos. A ver si te Gracias, sí, interesa cómo dar no. una conferencia magistral. Bueno, Gracias, Carlos, sí, cómo bueno, no. pues cerramos ya nuestro tiempo y pues gracias a Dios que me pudieron escuchar y a los que están aquí presencialmente. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Saludos. Amén, amén.